Hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos ayuda mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual. ¿Por qué nos despertamos en madrugada? Muchas veces creo que todos nos hemos despertado en ciertos tipos de horarios en las madrugadas. Ese es un indicio de algo. El mundo espiritual se mueve más en madrugadas que en día. No es que no esté el Señor en el día, Él está en todo momento. Pero hay ciertos tipos de horarios donde hay mayor manifestación espiritual y también demoníaca, principalmente en los horarios de madrugada. Y vamos a estar tocando algunas partes de esto hoy en ¿Por qué despertamos en madrugada? Primer parte. Cuando hablamos este tema, es necesario saber por qué muchas veces vienen entidades o espíritus. Y gran parte tenemos que conocer que en el mundo espiritual hay diferentes vigilias de la noche. En estas vigilias de la noche comienzan de las 6 de la tarde. Estos son las vigilias según el calendario hebreo o el calendario judío. Tenemos de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Aquí se forman las vigilias de la noche. La primera vigilia entonces está de 6 a 9 de la noche, digamos que comienza de 6 de la tarde, 9 de la noche. Van cada 3 horas. Esto es importante, así usted lo va aprendiendo. 6, 7, 8, 9. Luego la segunda vigilia, 9, 10, 11, 12. Tenemos tercera vigilia, 12, 1, 2, 3. Y la cuarta vigilia de 3, 4, 5, 6. Van de 3 en 3, en 3, en 3, en 3. Eso forman las vigilias de la noche. Y existen ciertos tipos de vigilia en la noche, el cual se manifiestan ciertos tipos de entidades. Por eso se llama la tercera vigilia. Desde la tercera vigilia hasta la cuarta hay un mover extraordinario de manifestaciones, de presencia, de conocimiento y también de revelación. Pero a la vez también, si está el conocimiento, va a estar lo hostil, las tinieblas, porque operan la gran mayoría de las tinieblas en estos mismos horarios, porque ellos saben, ellos lo que hacen es poder ridiculizar el número 3, porque saben que a través del número 3 se producen manifestaciones de Dios. Esas son las puertas, lo estuvimos hablando esta semana también, cuando dice Apocalipsis 4:1, que Juan vio una puerta abierta en el cielo. Después de esto, dice, comienzo, después de adorar. Mire qué interesante esto, también importante enseñarlo, porque en Apocalipsis 4:1, Juan dice, y después de esto, así comienza, y después de esto, Juan vio una puerta abierta en el cielo, y de esa puerta se escuchó una voz, y dijo a Juan, sube acá. Ayer estuvimos hablando de puerta, que cuando hablamos de puerta, lo hemos enseñado que es la palabra desurá, y desurá es un portal. Ayer veíamos que no lo grafiquemos tanto de una puerta cuadrada, no lo tomemos tanto así como un poco religioso en el sentido de nuestra cultura, porque todo lo que hablamos en todos los países, cuando decimos una puerta es cuadrada. Pero cuando hablamos del mundo espiritual de un portal, el portal no es cuadrado, es redondo. Por eso es que se cierran y se abren. Todo es así, no es cuadrado. Nosotros le llamamos puerta porque ahí el significado que se le dio a que se vio una puerta abierta, pero es una entrada. Eso significa, es un desurá, es un portal. Juan vio esa puerta abierta o ese portal y Juan entró. Y aquí surge la pregunta también, ¿por qué las entidades odian el número 3? Recuerde que el número 3 es donde hay mayor cantidad de manifestación y conocimiento. Son los horarios más extraordinarios de gloria, de presencia y manifestaciones de Dios. ¿Por qué en esos horarios? Porque ahí mientras algunos duermen, es donde Dios más se quiere manifestar. Hay muchas bases de eso, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el Señor nos despierta en esos horarios? Recuerde también que el Señor hizo el sistema linfático
Y el sistema linfático ayuda que cuando dormimos nosotros viene a limpiarnos, nos limpia de todo lo que nosotros quizás podamos tener, y ahí podemos nosotros, a medida que buscamos de Dios, viene el Señor a través de ese sistema linfático a limpiarnos. ¿Cuándo ese sistema linfático se produce? Cuando dormimos. El sistema de limpieza del cerebro es cuando nosotros dormimos. Cuando nosotros dormimos es donde ahí empieza ese sistema linfático a limpiar todas las toxinas a través de los tejidos, los órganos, donde se produce, donde se almacenan, que se transporta a través de los glóbulos blancos y combate las infecciones y muchas enfermedades. Es a través cuando dormimos, a través del sistema linfático. Pero miren qué interesante, si Dios hizo el sistema linfático para que cuando dormamos Él nos hace una limpieza en nuestro interior, ¿por qué el Señor permite y quiere que nos levantemos en ese horario? Cuando es el tiempo del humano de descansar, cuando es el tiempo de poder nosotros dormir tranquilo, y que el Señor a través del sistema linfático nos vaya limpiando en este órgano y nos vaya limpiando de toda toxina, contaminaciones y todo lo que sean áreas contaminadas en nuestro cuerpo. Ahí entramos entonces en la profundidad, porque aún así son los mejores horarios. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la revelación se dan en esos tipos de horarios especialmente. Ahora, ¿por qué estas entidades odian el número 3? Aquí tenemos una gran lista del número 3. Recuerde que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está el Espíritu, el alma y el cuerpo. La resurrección de Cristo fue al tercer día. Está lo santo, que es el Espíritu, el agua y la sangre. También está el atrio, lugar santo, y el lugar santísimo. También tenemos como número 3 los atributos de Dios: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y también vemos en la Escritura que Pedro y Juan subían a la hora novena de la oración, que la hora novena corresponde a las 3 de la tarde. Esa es la hora novena, ahí donde se encuentran con el que estaba mendigando afuera, y le dijo: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Al paralítico: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Fue a las 3 de la tarde, la hora, iban camino a la hora de la oración, a la hora novena. Jesús murió a las 3 de la tarde, o expiró a las 3 de la tarde. Esto es importante porque nos atribuye a todo que comienza siempre con 3. El Señor siempre ha trabajado con esto, el número 3. Entonces Jesús murió a las 3 de la tarde, a los 33 años, en la hora novena. Y al tercer día resucitó. Tenemos camino, verdad y vida. Hay llamados, escogidos y fieles. Y aún los serafines claman diciendo: santo, santo, santo. Vemos entonces aquí una gran lista del número 3. ¿Y por qué es importante esto? Porque el enemigo sabe que es un número muy especial. ¿Por qué muy especial en el mundo espiritual? Porque cuando hablamos del número 3, para el enemigo, para Satanás, que el Señor reprende, y toda entidad y todo demonio, para ello es su derrota. Porque el Señor resucitó al tercer día, tomó las llaves del Hades y de la muerte, y nos dio la victoria, y nos entregó poder, nos entregó autoridad, dominio propio para gobernar, soyugar, señorear. Nos dio lo que no teníamos en un tiempo atrás, porque antiguamente, antes que llegara Cristo, los demonios estaban con toda legalidad. Satanás estaba con toda legalidad, porque esa legalidad se la dio Adán con la caída, y se transforma en el príncipe de este siglo. Y Jesús le habla al Dios de este siglo con minúscula.
Entonces el enemigo se movía con toda legalidad. Los demonios se movían con toda legalidad. Por eso es que nadie había expulsado a un demonio antes que llegara Cristo. Mire qué interesante todo eso. Nadie expulsaba demonios porque no tenían poder, no tenían autoridad. O sea, los demonios estaban haciendo lo que ellos querían. Pero aparece Cristo. Y ahí ya los demonios empiezan a temblar y temer porque saben la autoridad que está en Cristo. Y ahí donde sigue el número 3, al tercer día, cuando Él resucita, pero antes va a las profundidades más bajas de la tierra, toma las llaves del Hades, de la muerte, toma autoridad, toma poder, y todo reino, todo se sujeta a Él, todo principado, todo poder, todo dominio, toda autoridad, desde el cielo, la tierra y el inframundo, le pertenece al Señor. Qué hermoso todo esto, lo que hoy estamos viendo, porque por esto entonces nosotros podemos entender que el número 3 es un número muy importante, principalmente en lo que es el área espiritual, y lo vamos a ver también más adelante con otras bases que sucedió también en la tercera hora de la vigilia de la noche y en la cuarta también. Pero es importante entender por qué la manifestación más importante de conocimiento y revelación se da a las 3 de la madrugada. Se conoce también como el tiempo cero, el tiempo muerto o la hora en que comienza algo, que es las 3, no a las 12, a las 3. Es un tiempo muy especial, pero a la vez también el enemigo es donde más se manifiesta en ese horario. Han habido muchos casos, las policías en el mundo, ellos testifican también de que son horarios donde hay mayor cantidad de asesinatos, de robos, de hurtos, muertes. Son esos horarios donde la ciencia médica, los hospitales, hay muertes, hay asesinatos por robos, por violaciones. Son horarios muy también muy hostiles. ¿Por qué son hostiles? Porque el enemigo sabe que ese es el número de su derrota. Es el número de la victoria de Cristo, de la iglesia, y la derrota del enemigo, de los demonios. Por eso que ellos salen en estos mismos horarios para tergiversar, para ridiculizar el número 3, para colocar conflictos, para colocar espíritus metafísicos, pósteres, espíritus de sombra, espectros, fantasmas. Todos esos se mueven en estos horarios. Ahí donde los brujos van principalmente a las 3 de la madrugada. Van a los cementerios, los lugares de centros psiquiátricos, donde hay paranoia, esquizofrenia y demencia, donde son más atormentados por estos espíritus que se mueven en estos horarios específicos. Esto es muy importante entenderlo para así como vamos analizando el número 3, que recién estamos comenzando a profundizar más esto, nos ayuda mucho a entender por qué nos despertamos en madrugada. Ahora, recuerde que el número 3 para las tinieblas representa un lugar de su derrota. Para el enemigo, para todo espíritu, para toda obra demoníaca, es su derrota. Porque el número 3 representa el tercer día, el número 3 en que Él resucitó y nos dio la victoria. Qué importante hoy lo que estamos dando a entender, cuán necesario entonces es poder recibir su palabra y esta bendición de los horarios de madrugada. Al mundo espiritual, también la palabra del Señor nos habla en Jeremías 33:3, donde nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué importante este texto y este horario. Y este texto de Jeremías 33:3 lo hemos enseñado bastante en otras clases, que son textos codificados, que tienen una profundidad en los números. Recuerde que en gematría, no numerología, es gematría. Gematría es que los números son letras y las letras son números.
ellos hablan, se esconde algo en los números, se esconde algo en las palabras, y ahí dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré. Mire qué interesante, las cosas grandes y ocultas. O sea, las cosas grandes, los misterios más impresionantes, van a ser revelados a la iglesia. ¿En qué horario? 3. No digo que en el día haya revelación, el Señor se manifiesta en todo momento, pero en las madrugadas son los horarios de mayor manifestación de conocimiento y revelación. Ahí donde las cosas grandes, las cosas que no entendemos, las cosas ocultas, conocimiento. Oculta significa un misterio. Todo lo que se llama misterio es dado en estos horarios. Por eso, si usted se despierta en esos horarios, 2:30, 3 de la madrugada, 3:30, aproveche su horario de meditar en el Señor. No digo que se tire al suelo de guate, empiece a orar y haga muchas cosas misticistas, no, sino que mediten la palabra ahí. Son horarios de meditar, de recibir, son horarios de pensar, son horarios de recibir. Así que acostúmbrese en esos horarios a adorar y a recibir. Menos pedir, porque es lo que más hacemos. Esto lo hemos hablado bastante y esto lo vengo haciendo muchos años. El que muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a solo pedir y pedir, pedir, y nos levantamos madrugada y comenzamos a pedir, que no está malo, pero no es el orden. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo que sean presentadas las peticiones, sean conocidas, dice la Escritura, pero gran parte de la iglesia solo pide. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una adoración. Luego, si usted quiere, lo hace. Pero yo aconsejo más que adore y pida menos. Porque como nos acostumbramos tanto en pedir, y a veces por eso no vienen los conocimientos. Porque son el momento en que el Señor te quiere demostrar algo. Te quiere demostrar las cosas grandes. Te quiere dar las cosas ocultas, el conocimiento, los misterios. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Señor, el callo. Señor, me duele el estómago. Señor, mira la prueba. Mira a mis hijos. Mira, Señor, la enfermedad. Necesito este milagro financiero. Solo pedir. Acostumbremos, tenemos que sacar esa mala enseñanza que quizás nos adoctrinaron mal. Porque no nos enseñaron. Y que los que nos enseñaron quizás nos enseñaron mal, que tenemos que orar y tenemos que pedir. La gente se dispersa a su horario y lo primero que empiezan a hacer es pedir y a reprender. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero hoy, a través de la palabra, le estoy dando las bases. Cuán importante nosotros entender que son los mejores horarios para recibir. 3 de la madrugada es para recibir. Y cuando tú recibes, tú tienes que estar expectante. El Padre quiere hablar. El Hijo quiere hablar. El Espíritu Santo quiere hablar. Por eso déjalo hablar. Déjalo que te hable. Cierra un poquitito la boca y adora, y cierra un poquitito el pedir. Y el Padre te quiere dar. El Padre te quiere dar cosas grandes. Te quiere dar los misterios, pero nosotros estamos con eso mentalizado, nuestra mala cultura, enseñanza que nos han enseñado durante mucho tiempo. Por eso es que es importante entender los misterios en estos horarios. Aquí vemos este texto codificado. Y aquí Jeremías 33:3 aparece nuevamente el 3. 3, que se refleja a lo que es la Trinidad o la Triunidad. Son horarios que se dan manifestados en madrugada. Dios quiere que en esa hora oremos, que clamemos, que pidamos, pero en adoración, más que le demos la libertad al Señor. Y aquí comienzan con estos horarios, como hablamos anteriormente del 3. Son textos codificados. Jeremías 33:3 es un texto que nos ayuda mucho a entender este misterio, para nosotros poder entender cuán importante es que lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Quiere enseñarnos, quiere capacitarnos, quiere revelarnos su poder, quiere revelarnos su manifestación. Pero es importante entender, por eso que yo creo que tenemos que un poco renunciar a lo que estamos acostumbrados, cambiar nuestra manera de orar, cambiar nuestra manera de pedir, cambiar, porque lo primero que hacemos, yo creo que gran parte es solo pedir,
y agradecemos unas palabras al comienzo quizás, y luego más pedimos y hacemos cosas, otros hacen guerra. Y es todo un tema que necesitamos ir viendo en qué momento se pide, en qué momento se hace guerra, pero no podemos dejar hacerlo primero, adorar, porque somos creados para esto. Recuerde que en estos momentos de las 3 de la madrugada, este texto de Jeremías 33:3 son donde se dan las cosas grandes y ocultas, las que no conocemos, son manifestadas en ese horario. A las 3 se conoce comúnmente como el tiempo muerto o la hora cero. En el mundo de las tinieblas se llama la hora del diablo porque el hombre descansa y ellos están trabajando. Se conoce por esa manera. Pero el número 3 es el número de la revelación. Es el número de la Trinidad. Es el número en que los 3 son uno solo. Se manifiesta poder, se manifiesta autoridad. Jesús murió a los 33 años, a la hora novena, 3 de la tarde, 3, 3, 3. Volvemos nuevamente a la gematría del número 3. Esto nos ayuda mucho a entender entonces cuán importante es saber en que el Señor quiere darnos esta revelación. Por eso es que el enemigo, él usurpa todo esto. ¿Y qué hace lo contrario? ¿Qué hace el enemigo? Tergiversa las cosas. Como es un número de 3, de victoria para la iglesia y victoria en todo lo que Cristo hizo, el enemigo causa enfermedades, envía espíritus, espectros, fantasmas, póstergues, espíritus metafísicos, lo envía principalmente en estos horarios, más muertes, más asesinatos, más violaciones, más caos, más hostilidad en estos horarios, porque quiere el enemigo ridiculizar ese número 3, porque para ellos es su derrota. Y aquí, incluso en el número 3, está osado el enemigo, que esos números también los tergiversa, y ahí lo hace al 666. El enemigo siempre va a tratar en lo posible de tergiversar el reino de Dios para que su obra no pueda avanzar. Tenemos también este texto de Ezequiel 33:3, donde voy a leer la versión BLS, donde dice y habla sobre la atalaya. ¿Qué es el atalaya? Es el vigilante. El atalaya tiene la obligación de tocar la trompeta. Si bien el ejército enemigo tiene que saber tocar la trompeta. Por eso es que el sonido tiene que ser claro, tiene que ser preciso, no puede tener un sonido incierto. Antiguamente se movía el pueblo a través del sonido de trompeta. Recuerdan que eran varios millones de gente que iban trasladándose, y al son de los chofar o de las trompetas, ellos sabían lo que tenían que hacer. Y cuando tocaban esa trompeta, había un sonido que era de trompeta para marchar. Había otro sonido de trompeta que era para poder detenerse y ahí hacer las campañas. Y había un tercer sonido que era de guerra. Significa que era un sonido el cual venía el enemigo y todo el pueblo ya tenía que estar preparado porque era sonido de guerra. A través de un sonido. Mire qué importante todo eso. Y nosotros, el Señor en Jeremías 33:3 nos habla que somos una atalaya. O sea, nosotros tenemos que estar apercibidos. El atalaya es un vigilante. Pero ¿qué hacemos los atalayas en este tiempo? Y no estoy hablando de los atalayas, los que andan vendiendo libritos, no. Estoy hablando de lo que dice la Escritura, que somos un vigilante, somos una atalaya. Pero a veces como atalaya estamos roncando. Como atalaya estamos cansados. Y quizás puede ser normal por el trabajo y todo lo demás. Pero démonos un tiempo en esos horarios, si te despiertas, de aprovecharlo. O los fines de semana, de darle al Señor en esos horarios que son de mayor conocimiento y de revelación. Y volvemos nuevamente a otro texto codificado, donde aquí podemos ver el 3:3:3. Lo mismo que Jeremías 33:3, lo mismo habla Ezequiel 33:3. Claro, Ezequiel y Jeremías 33:3. Eso no es coincidencia. Qué importante poder saber que cuando entendemos la palabra podemos nosotros profundizar y aprender cuán importante es saber que son los mejores horarios para meditar, para estar en Cristo y poder recibir la bendición. ¿Por qué nos despertamos en madrugada?
Ya hemos visto por qué Dios nos despierta a esa hora, sabiendo que tenemos que descansar, y para el ser humano es el mejor momento del cuerpo donde recuperamos la fuerza, donde trabaja el sistema linfático para eliminar toxinas impresas en el cuerpo mientras dormimos. ¿Por qué el Señor nos despierta? Porque ahí donde el Señor quiere bendecirnos. Recuerde que hablamos del sistema linfático, y ahí donde el sistema linfático viene toda esta limpieza. Pero el Señor, aún así, sabiendo todo lo que tenemos que descansar, y se dice que más o menos son 8 horas que tenemos que dormir, ahí hay una limpieza en el cuerpo, pero eso se da mientras dormimos. Pero ¿por qué el Señor nos despierta en esos horarios sabiendo que Él hizo el sistema linfático de limpiarnos? Porque también como nos limpiamos, podemos recibir. Así que interesante. Como nos limpiamos por el interior, podemos recibir conocimiento y revelación. Mientras no nos limpiemos, no va a venir conocimiento. Esto es muy profundo. Por eso que la limpieza comienza en el interior y recibimos por el exterior. Pero todo comienza debido al orden y a la voluntad de Dios que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, creo que es importante es necesario en que nos afirmemos en el Señor y permitamos que Él tome el control en nuestra vida, en el sistema de limpieza del cerebro. Y mire qué interesante, lo volvemos nuevamente porque el Señor nos despierta, porque el dormir bien nos ayuda mucho. Y podemos nosotros recibir las bendiciones, ayuda mucho el dormir, al dormir principalmente de lado, el lado izquierdo. Muchas veces hay personas que duermen boca abajo o boca arriba, eso produce muchos problemas. Y enfermedades, Alzheimer, se producen todo eso por malas posturas al dormir. Entonces, hasta aún en estas cosas, el Señor nos bendice, aún en estos pequeños detalles nos ayuda el Señor, nos dice que durmamos acierto, principalmente el lado izquierdo, que hemos hablado también de eso. Posiblemente mañana en la segunda etapa de esta enseñanza hablemos más y profundicemos, pero qué importante entender de que el Señor permite que ciertos horarios en que durmamos, Él trabaja, pero a la vez está trabajando en el cuerpo, pero también va a trabajar en el conocimiento y en la revelación. Y voy a dejar hasta aquí. Mañana vamos a hablar sobre el dormir al lado izquierdo o al lado derecho, porque hay ciertas cosas que tenemos que dormir a ciertos lados. Mañana vamos a comenzar en la segunda parte de este tema, donde hoy estamos profundizando la gran importancia de saber en que son horarios muy tremendo, específico, donde podemos nosotros recibir el conocimiento, recibir la revelación de Dios y aprovechar también el tiempo en que si nos despertamos, meditemos. Ahí en la cama, la palabra dice que aún en los lechos va a estar, aún en la cama va a estar su presencia. Entonces, hay otro punto más, porque a veces las personas piensan que tienen que tirarse al suelo, arrodillarse. No seamos tan... a veces tenemos pensamiento en que creemos que esta forma nos va a llevar a la presencia. A veces no es así. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Cómo estaban todos? ¿Estaban todos tirados por el suelo? ¿Estaban todos arrodillados? No. Estaban todos sentados. Si lo importante es la comunión, Él contigo. Si estamos en una comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, entonces ahí donde caen los Pentecostés, ahí donde caen los avivamientos, ahí donde cae la manifestación de Dios. Eso es lo importante, mantener un orden y una convicción de que el estar ahí unido nos va a ayudar mucho a entender los misterios del Señor. Este es el tema de hoy. ¿Por qué nos despertamos de madrugada? Primer parte.